Bienvenidos a esta emisión de Descubre la Verdad, donde exploramos el contexto histórico, cultural y gramatical de las Escrituras con profundidad, claridad y corazón. Visita nuestra página web www.katigomesf.com.mx. Hoy te invitamos a sumergirte en un tema que estamos seguros transformará tu manera de leer la Biblia y vivir la fe. Mi nombre es Katy Gómez. Hoy vamos a hacer una conexión extraordinaria entre el aceite en la Biblia y la fiesta de Shavuot, también conocida como Pentecostés o la fiesta de las semanas. Te invito a quedarte hasta el final porque vas a entender por qué murieron Ananías y Zafira en la historia de Hechos 5. En la Biblia, el aceite se utiliza de muchas maneras y tiene un profundo simbolismo. En la antigüedad, el aceite se utilizaba para ungir a los reyes y sacerdotes, como una forma de consagrarlos o apartarlos para su servicio. Cuando alguien era ungido, esto implicaba que el favor de Dios y su presencia estaba con esa persona. En otros pasajes en la Escritura se menciona que el aceite se utilizaba para sanar a los enfermos. Marcos 6:13 dice, y echaba fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. El aceite también se menciona en la Biblia para llenar las lámparas de las casas y en particular una casa, la de Dios. La menorá o la lámpara de 7 brazos que estaba en el lugar santo en el tabernáculo era la única fuente de luz en el santuario y se encendía con aceite puro de oliva. La luz en la Escritura siempre está conectada con la verdad. Dice así el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En la historia del templo y los sacrificios podemos aprender que el aceite también se utilizaba a menudo como parte de las ofrendas y sacrificios. Éxodo 29:23 dice, también una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado al Señor. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Yahweh. Tal vez te has dado cuenta que en algunos pasajes de la Biblia el aceite se menciona como un símbolo de alegría y gozo. Dice así el Salmo 45:7. Tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia está derramada sobre tus labios, por eso te ha bendecido Dios para siempre. Pero hoy quiero que observes la profundidad del simbolismo del aceite en la Escritura, porque el aceite en la Biblia tiene un significado divino. Representa al Espíritu de Santidad y su accionar. En el primer libro de Samuel aprendemos que cuando se derramó el aceite de unción sobre David, vino también el Espíritu Santo sobre él. Así dice primero de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Y en Santiago 1:17 se nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Si queremos entender el propósito de la unción con aceite, necesitamos volver al jardín del Edén y a la creación, cuando el Eterno hizo todas las cosas. Dice Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y su presencia trajo vida y orden. Dios creó un hermoso huerto y este jardín era regado por 4 ríos. En este lugar, el Eterno hizo al hombre del polvo de la tierra y dice la Escritura que sopló sobre él aliento de vida. En hebreo se usa la palabra ruach, que se traduce como espíritu o viento. Esta fue la primera vez que alguien fue ungido. Piensa en esto. El aceite es un líquido color dorado que representa la vida, y el Espíritu del Eterno está en este símbolo. Ungir con aceite sirve para marcar un lugar o una persona, y el aceite de alguna manera representa un puente que conecta el cielo con la tierra. El Espíritu es la forma como la Biblia habla de la presencia misma de Dios. Ruach, que es traducido como viento, nos habla de la energía que mueve las hojas de un árbol o las nubes.
El aliento que llena nuestros pulmones oxigena todo nuestro ser y nos da vitalidad. Es energía, es ruaj. No vemos el viento, no podemos ver el oxígeno que entra a nuestro cuerpo, pero sabemos que está allí. De la misma manera, el Espíritu de Dios es invisible a nuestros ojos, pero podemos verlo actuar y es poderoso. Juan 3:68 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios sostiene nuestras vidas y toda la vida de la creación. En la Biblia vemos a personas que específicamente recibieron este poder de lo alto o vieron la manifestación de la presencia de Dios, su Espíritu de alguna manera. Cuando Jacob huye de la persecución de su hermano Esaú, que desea matarlo, porque perdió la bendición de la primogenitura por vender su privilegio y herencia por un plato de lentejas, Jacob, en Betel, tiene una visión de una escalera que sube hasta el cielo, por la que suben y bajan ángeles, y en la parte más alta de la escalera puede ver el trono de Dios en los cielos. Cuando despierta del sueño, Jacob toma aceite y unge con aceite la roca que usó como almohada para su cabeza, y allí le da este nombre a ese lugar, Beit El, o casa de Dios en hebreo. Jacob entendió que ese lugar era una conexión entre el cielo y la tierra. Allí se tocaba lo espiritual con el plano terrenal. Más tarde, un hijo de Jacob, José, cuando estuvo en Egipto, lleno del Espíritu de Dios, pudo interpretar los sueños y entonces preservar la vida de Egipto y su familia cuando vino el tiempo del hambre. Cuando Israel construyó por orden divina el tabernáculo en el desierto, el Espíritu del Eterno estaba sobre Bezaleel, un hombre que tenía ciencia, arte e inteligencia para entender los planos divinos del tabernáculo y pudo construir de acuerdo al diseño de Dios, un lugar que representa la presencia de Dios en la tierra. Y cuando este edificio fue terminado, entonces ungieron con aceite la tienda, dice Éxodo 49. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Todos los muebles, los utensilios y el mismo santuario fueron ungidos con aceite. Y entonces ese lugar quedó marcado como el sitio donde la presencia de Dios estaría sobre la tierra. Profetas y sacerdotes eran ungidos, simbolizando que ahora estaban apartados como líderes y mediadores entre el cielo y la tierra. Y los profetas ungidos podían ver la historia desde la perspectiva de Dios. Ellos declararon que este hermoso planeta al que Dios le dio su aliento, ahora estaba en caos por la injusticia. Tristemente, debido a que reyes y sacerdotes se rebelaron y no quisieron vivir en obediencia y de acuerdo a la santidad a la que habían sido apartados, llevaron al pueblo al exilio y a la deportación, al punto que el templo y la ciudad fueron destruidos. Todo lo que le quedaba a Israel era la esperanza de aquel ungido que traería liberación. La palabra Mashiach en hebreo, que se translitera al español como Mesías y en griego como Christos o Cristo, justamente tiene este significado. Mashiach en hebreo significa ungido. Jesús, o Yeshua, como es su nombre hebreo, no solo fue bautizado en agua, sino con el Espíritu de Santidad, apartado para comenzar una nueva creación. Yeshua no solo es el puente entre el cielo y la tierra, Él es el mismo cielo en la tierra. Él es Yeshua HaMashiach. El término Mesías no es un nombre, sino un título que nos habla del nuevo hombre, el último sumo sacerdote, el Rey de Reyes, el Rey del universo, la vida misma, el Ruach o el aliento del Eterno viniendo a esta tierra de una manera maravillosa, extraordinaria y única, porque cuando sanaba a las personas, además, perdonaba sus pecados, mostrando que Él traía vida a los que estaban muertos. Yeshua murió a manos de los que se rebelaron contra Dios, pero el Espíritu nuevamente lo trajo a la vida, y después de su resurrección, justamente 50 días después, en la fiesta de Pentecostés o Shavuot, su aceite de unción lo repartió entre sus discípulos. Y lo maravilloso es que los creyentes, por la palabra de Cristo, el ungido de Dios, ahora
podían ungir a todo aquel que recibía el mensaje de salvación. Estas buenas noticias que proclamaban como el aceite de la palabra de Dios encendía la lámpara de cada creyente que había sido lavado por la sangre de Yeshua, y entonces quedaba marcado para que esta tierra sea llena con la luz del cielo. Gracias al aceite es posible iluminar la oscuridad. En el santuario, las lámparas del candelabro debían arder con aceite puro de oliva todo el tiempo. Esta es la instrucción, está en Levítico 24, versículo 2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder la lámpara continuamente. En la antigüedad, las aceitunas eran vertidas en un depósito de piedra y de esta manera se les extraía el aceite, el cual salía por una abertura hacia otro recipiente. Ese aceite puro y virgen era usado como combustible para el candelabro de 7 brazos. El aceite en la menorá es simplemente el símbolo del Espíritu Santo como el combustible del candelabro que representa a la congregación de Dios. En el libro de Hechos encontramos esta ilustración. Nos muestra que el candelabro, que es el cuerpo del creyente, fue encendido en Pentecostés mediante el aceite del Espíritu Santo, puesto sobre cada uno de los discípulos, cuando se asentaron lenguas como de fuego sobre ellos, con el propósito de que todos aquellos que habían llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta de las semanas o Shavuot entendieran y recibieran el mensaje que había descendido del cielo. La profecía de Apocalipsis dice así, Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nuestro Mashiach, el ungido de Dios, dijo de sus discípulos, de todos aquellos que seguimos y obedecemos todo lo que enseñó, que somos la luz del mundo, y nos compara con una lámpara llena de aceite. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De la misma forma, Él compara a sus seguidores con jóvenes vírgenes, de las cuales 5 de ellas, que eran insensatas, traían sus lámparas que simbolizan la palabra de Dios, pero no tenían aceite, no tenían la unción del Espíritu para hacerlas alumbrar. ¿Qué significa creyentes con lámpara pero sin fuego? Esta es una clase de persona que solo escucha la palabra de la Escritura, pero no tiene el obrar del Espíritu de santidad. Porque si bien conocen la palabra y aún la usan, no viven apartados del mundo, que es lo que significa ser santo, y por lo tanto no viven conforme al modelo celestial, porque los ungidos manifiestan al cielo en la tierra. La lámpara representa lo externo, lo visible, lo terrenal, mientras que el aceite representa lo celestial, lo interno o lo espiritual. Este es el milagro de la nueva creación, que el orden divino se restablece a través del Espíritu que es colocado en cada uno de los que son lavados por la palabra, y el Espíritu los enseña a andar en la verdad. Ezequiel 36:25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El aceite además funciona como un medicamento. En Lucas 10:34 dice, en la historia del buen samaritano, que cura al hombre herido y lo cuida poniéndole aceite y vino en sus heridas. Cuando tú y yo vivimos de acuerdo al propósito del reino, usamos nuestro aceite para hacer las obras para las que fuimos creados, y entonces alumbramos con nuestras acciones y traemos medicina al que está herido espiritualmente. Si la oscuridad del pecado representa caos y desorden, la luz de la palabra en nuestras vidas trae orden y vida. En Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido con aceite,
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La fiesta de Shavuot o Pentecostés es la fiesta que conmemora el momento cuando Israel recibió en el Sinaí las instrucciones del cielo. Dios, con voz de trueno y trompeta, declaró cómo viven aquellos que están conectados con el cielo. Pero Israel no estuvo listo para ser completamente ungido ese día con el Espíritu de Santidad. Y la prueba está que cuando Moisés tardó en bajar del monte, terminaron profanando su luz, adorando un ídolo. 1500 años después, en la misma conmemoración, en la fiesta de las semanas, los discípulos que guardaban la promesa del Espíritu fueron ungidos. Y entonces lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas. Ahora no solo tenían lámpara, ahora tenían aceite para que sus lámparas iluminaran. Y todos los que los escucharon en sus propios idiomas este mensaje de salvación pudieron ver la presencia del Eterno, que antes se posaba solamente sobre el edificio del santuario. Ahora cada creyente era un templo movible. El Espíritu Santo es quien nos guía en el conocimiento de la palabra. Es un bálsamo el cual no solamente consuela, sino que trae luz y sanidad y santidad a nuestro ser. Y produce gozo espiritual. Y esto es maravilloso, porque solemos desear ser felices, pero la felicidad solo es una emoción. El gozo es un estado de contentamiento que te permite saber que eres pleno y que además tienes esperanza, sin importar las circunstancias. El Salmo 45:7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Getsemaní es el lugar donde Yeshua oró y fue tentado por Satanás la noche antes de su crucifixión. El nombre Gethsemane en arameo significa prensa de aceite. De la misma manera como el aceite es extraído de las olivas a través de la aplicación de presión y aplastamiento, Yeshua soportó el sufrimiento y la aflicción en Getsemaní y con gozo fue a la cruz para llevar a cabo la voluntad del Padre y traernos luz, consuelo y sanidad completa. El Espíritu en nosotros además nos revela la verdad. En Juan 14:26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Después de la resurrección, nuestro Mesías se presentó a sus discípulos y les dijo estas palabras: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu además nos envía para hacer luz. El Maestro le dijo a sus discípulos: esperen hasta Shavuot, esperen hasta la fiesta de Pentecostés, porque serán ungidos con aceite del cielo, un poder con el que podrán ser testigos desde Judea, pasando por Samaria hasta lo último de la tierra. Luego vieron al Mesías partir en el monte de los olivos y ser entronado en los cielos. Y los discípulos esperaron pacientemente. Cientos de miles de personas, como cada año, llegaron a Jerusalén para la fiesta, para presentar sus primicias de la cosecha del trigo, sus sacrificios de paz y 2 hogazas de pan para los sacerdotes, que recordaban las 2 tablas con las 10 palabras que Dios le entregó a Israel en el Sinaí. Esta instrucción tiene el propósito de recordarnos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La verdad que alumbra nuestras vidas. Los discípulos estaban todos juntos en el templo. Sí, en el templo, porque solo en el templo cabían 120 personas. Y el templo es llamado el aposento alto porque está sobre un monte. Y allí estaba esa multitud adorando y presentando sus ofrendas. Ten en mente que en el primer Shavuot, después de la salida de Egipto, el Eterno hizo un pacto con su pueblo y su fuego se posó sobre el Sinaí. Y cuando el tabernáculo estuvo terminado, la presencia del Creador de todo el universo descendió sobre ese lugar como una columna de fuego. Pero solo era una columna de fuego. 1500 años después, en ese Pentecostés, el viento, el Ruach que se movía sobre la faz de la tierra y creó todas las cosas, ahora estaba como columnas de fuego sobre la cabeza de cada discípulo, trayendo vida,
para que pudieran ser parte de esta nueva creación. Y llenos de poder, ahora podían compartir las nuevas noticias y vivir bajo la influencia del Espíritu de Dios para practicar la verdad. Cada persona escuchó en su propio idioma el mensaje de vida. Pedro les declara que esta es la esperanza de la que hablaron los profetas ungidos de Dios, porque el plan de Dios siempre fue usar a los descendientes de Abraham. Pero estos hijos de Abraham estaban esparcidos sobre toda la tierra por los exilios. Pero en este Pentecostés, representantes de todas las tribus y de todas las naciones se unían a esta fiesta para conocer al Mashiach, el ungido de Dios, quien había muerto y resucitado para que pudieran ser levantados como el Israel restaurado de Dios. Y miles, como 3,000 de ellos, comenzaron a seguir al Mesías. Ser templos del Espíritu de Dios es un asunto serio. En Levítico 10 tenemos la historia de los hijos de Aarón, 2 sacerdotes ungidos, que trajeron del campamento fuego extraño y profanaron el tabernáculo y murieron súbitamente. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, después del derramamiento del Espíritu, tenemos a 2 discípulos, un matrimonio, Ananías y Zafira, que profanaron ahora el templo de sus propias vidas y presentaron una ofrenda profanada por orgullo. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz del caos, esperando ungir a aquellos que vienen a la luz, para que aprendan a amar a Dios y a los demás. Nuestra esperanza es que el Espíritu completará la obra. La historia bíblica termina en una nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva, el orden en toda su plenitud, absoluta luz, porque ya no habrá noche, y el Espíritu que da vida destruirá la muerte para siempre. Así como el tabernáculo y todos sus utensilios fueron ungidos con aceite y apartados para el servicio en la tierra, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar santo, tú y yo, ungidos por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, hemos sido apartados como templos movibles, vivos para Dios, para llevar su presencia y proclamar que Yeshua, Cristo, es el Rey. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Feliz fiesta de Shavuot.